Durante años nadie miró hacia allí, pero en el corazón ardiente de África Occidental, entre sabanas doradas y árboles milenarios que guardan secretos antiguos, hay una nación que está a punto de cambiarlo todo: Burkina Faso. No es una tierra de lujos ni titulares, es una tierra de resistencia. Allí, los pueblos respiran historia, los ancianos transmiten sabiduría bajo la sombra de los baobabs, y los niños crecen con la fuerza de quienes han heredado una lucha silenciosa. Los burkineses no solo sobreviven, llevan en su sangre el orgullo de una herencia que no se rinde, y ahora el mundo empieza, por fin, a escuchar su nombre. Los mercados rebosan de energía, los comerciantes ofrecen telas kente vibrantes, máscaras de madera tallada a mano y canastas llenas de mijo, ñames y mangos. Durante los festivales, el aire se llena con el ritmo de los tambores djembe, mientras bailarines con trajes de colores celebran una cultura que ha perdurado durante siglos. Sin embargo, la vida en Burkina Faso siempre fue un delicado equilibrio frente a la adversidad. El clima severo del Sahel trae calor abrasador y lluvias erráticas, convirtiendo la agricultura en una prueba de paciencia y coraje. La pobreza acompaña a muchos, pero el pueblo burkiné siempre halló fuerza en la comunidad, transformando el sufrimiento en momentos compartidos de alegría y resistencia. Bajo esta superficie vibrante se gestaba una tormenta. El Sahel, una franja inmensa de tierra que atraviesa África Occidental, se convirtió en un campo fértil para el caos. Sus desiertos extensos, bosques densos y montañas remotas ofrecían refugio perfecto para grupos armados impulsados por la codicia, la ideología o la desesperación. Estos grupos vieron en las fronteras abiertas y territorios sin vigilancia de Burkina Faso una presa fácil. Las aldeas que antes resonaban con risas y comercio comenzaron a estremecerse de miedo. Los ataques llegaron sin aviso, las casas fueron incendiadas, el ganado robado y las familias huyeron en la oscuridad. Los mercados bulliciosos quedaron desiertos, cubiertos de polvo. Las escuelas cerraron. La nación, conocida por su calidez, se volvió sinónimo de sufrimiento. Pero el espíritu burkiné, aunque herido, nunca se quebró. En cada rincón del país, desde los áridos campos del norte hasta los polvorientos caminos del sur, latía la resistencia de un pueblo que se niega a desaparecer. Esta es una nación de sobrevivientes. Personas que han mirado a la sequía a los ojos, que han compartido el último plato de mijo durante una hambruna, que han criado a sus hijos entre la incertidumbre y el coraje. Personas que, a pesar de vivir bajo amenazas constantes, no dejaron de cantar, de rezar, de sembrar. La violencia no los doblegó. Los incendios no apagaron su memoria. Las balas no callaron sus voces. Frente al caos, la frustración colectiva se convirtió en algo más poderoso que el miedo. Se convirtió en fuego. Agricultores dejaron sus azadas, maestros sus pizarras, madres sus hogares y jóvenes sus sueños postergados para marchar como uno solo. No pedían milagros, exigían dignidad, querían más que discursos en papeles, querían acción real. Burkina Faso se hallaba en una encrucijada histórica: resignarse a la oscuridad o luchar por el amanecer, y eligieron lo segundo. En ese acto de unidad nacional, en medio del clamor popular, emergió una figura inesperada: Ibrahim Traoré. Traoré no era un político de corbata y promesas lejanas. Era un hijo de la tierra, nacido en una aldea donde el polvo del camino se mezcla con el sudor del trabajo, donde la electricidad es un lujo y las historias se transmiten al calor del fuego. Conocía el miedo en los ojos de una madre que no sabe si su hijo volverá del mercado. Había sentido en la piel el sol ardiente del campo y escuchado muchas veces los relatos de aldeas enteras que huyeron por la noche. Pero donde otros veían un país fracturado, él veía fuerza sin canalizar. Donde otros hablaban de ruinas, él imaginaba cimientos. Su visión era más que una estrategia, era un grito de dignidad. Cuando tomó el mando, Burkina Faso era una nación exhausta, con una economía en ruinas, un ejército disperso, comunidades quebradas por el miedo. Los líderes anteriores, atrapados en modelos obsoletos, esperaban que las soluciones llegaran desde el exterior. Traoré miró al interior. Decidió reescribir el guión de su país con las manos de su pueblo, con valentía, con una hoja en blanco y con la convicción de que era posible.
Reunió a estrategas militares curtidos por años de combate, a ancianos sabios que conocían cada rincón del territorio y a jóvenes innovadores con ideas frescas y desafiantes. No se quedó en la capital, ni se limitó a los despachos. Viajó con determinación a las regiones más golpeadas por el conflicto. Se sentó bajo la sombra de árboles con campesinos y comerciantes y les preguntó con sencillez pero con firmeza: ¿qué necesitas para sentirte seguro otra vez? No buscaba discursos, buscaba verdades, y las respuestas, crudas y directas, se convirtieron en el mapa de ruta de una transformación nacional. Traoré comprendió que el enemigo no podía ser derrotado con estrategias lentas ni con métodos heredados del pasado. Miró al cielo y vio el futuro. La guerra moderna no se gana avanzando entre arbustos, se gana anticipando, observando desde arriba, actuando con precisión quirúrgica, en un país donde los insurgentes se desvanecían entre la maleza antes de que llegara ayuda. Él decidió quitarles su mayor ventaja, el tiempo y el terreno. Apostó por drones, por tecnología aérea, por crear bases estratégicas que permitieran responder en minutos y no en días. Así comenzó la revolución militar de Burkina Faso. Los drones se convirtieron en el núcleo silencioso pero imparable de esta estrategia. Pequeños, discretos y asequibles, volaban durante horas sin descanso, observando cada sendero, cada movimiento entre los árboles, cada sombra en el desierto. Sus cámaras transmitían imágenes en tiempo real a centros de comando, donde los ojos atentos de soldados analizaban cada detalle. Ya no era necesario adivinar dónde golpear. Se veía, se decidía y se actuaba. Las bases aéreas construidas a lo largo del país no eran simples pistas de aterrizaje, eran centros de innovación, vigilancia y reacción inmediata. Equipadas con salas de control, hangares de reparación y redes de comunicación, permitieron que el ejército burkinés cubriera todo el territorio como nunca antes. Por primera vez en décadas, las aldeas aisladas sabían que no estaban solas. Había ojos en el cielo, listos para actuar ante cualquier amenaza. Los insurgentes que antes se movían con impunidad comenzaron a ser rastreados, interceptados, desarticulados. La sorpresa que tanto habían usado como arma ya no estaba de su lado. Pero lo verdaderamente transformador no fue solo la tecnología, sino lo que ésta permitió hacer con las personas. Traoré entendió que ningún dron vuela sin manos que lo guíen, sin mentes que lo interpreten. Por eso invirtió como nunca antes en su gente. Centros de formación técnica comenzaron a surgir en todo el país, desde Ouagadougou hasta pueblos remotos. En ellos, jóvenes que antes veían la guerra como un destino inevitable, comenzaron a verla como una lucha que podían liderar. Aprendieron a pilotar, a programar, a interpretar datos complejos, a reparar circuitos. Dejaron de ser víctimas para convertirse en especialistas. Entre ellos, historias como la de Honorine empezaron a brillar. Una joven nacida en un pequeño pueblo del norte que de niña soñaba con volar. Años después estaba al mando de un dron militar, sobrevolando su región, protegiendo a su comunidad. Ella, como tantos otros, representa el alma de un Burkina Faso que no solo resiste, sino que avanza. Cada operador, cada técnico, cada vigilante es ahora parte de un sistema construido no sobre la fuerza bruta, sino sobre el conocimiento, el orgullo y la determinación de un pueblo que se niega a rendirse. La estrategia no se limitó a cuarteles ni a uniformes, se extendió al corazón del pueblo. Agricultores que antes solo se preocupaban por la lluvia, ahora aprendieron a identificar movimientos sospechosos entre los sembradíos. Maestros que enseñaban historia comenzaron a formar parte de una nueva historia, orientando a sus alumnos sobre cómo actuar ante posibles amenazas. Comerciantes, acostumbrados a pesar mangos o negociar telas, se convirtieron en ojos atentos en los mercados. No eran espías, eran protectores. Cada ciudadano recibió formación básica: qué observar, cómo alertar, a quién contactar. En lugar de crear miedo, se creó conciencia. El país se transformó en una gigantesca red de vigilancia comunitaria, no por desconfianza, sino por solidaridad. Las bases aéreas, antes concebidas como enclaves militares, se transformaron en centros cívicos. Eran lugares donde la población podía acudir, participar, informarse. Eran símbolos. En zonas donde antes el silencio de la noche era señal de peligro,
ahora lo era de paz. Cuando un motor surcaba el cielo, ya no era motivo de preocupación, era señal de que alguien cuidaba, y con esa tranquilidad la vida volvió a brotar. Mercados vibrantes, patios escolares llenos de risas, mujeres llevando agua sin miedo. El país respiraba de nuevo. Ese cambio fue tan visible, tan concreto, que no tardó en cruzar fronteras. Países hermanos como Malí y Níger, igualmente golpeados por la violencia y la inestabilidad, comenzaron a mirar hacia Burkina Faso no con lástima, sino con respeto. Delegaciones técnicas, asesores, periodistas y militares cruzaron la frontera para estudiar lo que allí estaba ocurriendo. Se sorprendieron al ver que el secreto no era un arsenal extranjero ni una intervención internacional. Era una fórmula local: compromiso, tecnología inteligente y participación ciudadana. Inspirados, comenzaron a replicar el modelo. Se construyeron pequeñas bases, se formaron redes comunitarias, se incorporaron drones de bajo costo. Burkina Faso, una nación que apenas figuraba en titulares, empezó a liderar con el ejemplo. En un continente muchas veces olvidado por las potencias, Traoré demostró que no se necesita permiso externo para ser fuerte, que cuando se gobierna con visión y se lucha con dignidad, hasta el país más pequeño puede influir en el tablero regional. La prensa internacional, escéptica al inicio, comenzó a escribir artículos no sobre un conflicto olvidado, sino sobre una transformación que nadie vio venir. Pero el camino no está libre de obstáculos. La insurgencia no ha desaparecido, se ha replegado, espera momentos de descuido. La economía, aunque en recuperación, aún tiene zonas vulnerables. Miles de niños necesitan escuelas, cientos de hospitales deben ser rehabilitados. La reconstrucción es una tarea de largo aliento, y Traoré lo sabe. Por eso ha lanzado una segunda fase de su plan: invertir en tecnología educativa, infraestructura rural, salud primaria. Cada nuevo centro de formación, cada tablet entregada a un niño, cada sistema solar instalado en una aldea es una semilla plantada para un Burkina Faso que ya no solo resiste, sino que florece. Lo más valioso no está en los drones ni en los radares, está en su gente. El alma burkinabé, forjada en siglos de lucha y dignidad, hoy se expresa en cada acción cotidiana, en el agricultor que vuelve a sembrar sabiendo que su cosecha llegará al mercado, en la madre que camina sin temor con su hijo hacia la escuela, en los jóvenes que ya no sueñan con huir, sino con construir. Esta no es solo una historia de defensa, es una historia de renacimiento, y está escrita por todos. Burkina Faso ya no es una nota al pie, es un ejemplo vivo de cómo un país, aún enfrentando pobreza, violencia e invisibilidad internacional, puede levantarse por sus propios medios. No lo hizo con discursos vacíos ni con promesas ajenas, sino con manos firmes, ideas claras y un corazón colectivo que se negó a rendirse. No busca ser perfecta, busca ser digna. No compite con gigantes, lidera desde su verdad. Esta nación eligió transformar el miedo en coraje, la necesidad en creatividad y el abandono en comunidad. Hoy, mientras drones vigilan desde el cielo y mercados vuelven a llenarse de vida, Burkina Faso avanza, paso a paso, con decisión. Si este relato te conmovió, suscríbete al canal, comparte el video y comenta abajo: Fuerza Burkina, porque cuando un pueblo cree en sí mismo, se convierte en imparable, y su historia, como esta, merece ser escuchada.